Hasta que no identifiques esos comportamientos en los que estás fallando y te corrijas, vas a estar condenado a convivir con el mismo problema. ¿Por qué ella nunca baila con vos? En esta segunda parte te comparto 3 nuevas claves para que te acepten la invitación a bailar. Seguime hasta el final. Sin duda que el tango significa placer en muchos sentidos, pero también nos enfrenta con frustraciones que debemos superar. Lo mismo en la clase que en la milonga. Pero quizás la peor frustración que sintamos en la milonga es que esa mujer que te parece una extraordinaria bailarina nunca te dé la oportunidad de invitarla a bailar. Es como si no encontrarla en una mirada fuera como una estaca que te clavaran en el corazón. Después, claro, vas a decir, es una estrecha. ¡Qué mina agrandada! Esta solo baila con los amigos. Pero la verdad es que no podés sacártela de la cabeza y te preguntás por qué ella nunca baila con vos. Y así pasás de querer ignorarla a casi no dejar de perseguirla con los ojos, observar con quién baila, intentar entender qué tienen los demás que vos no. Hasta que al final caes en la cuenta de que hay algo en vos, algo que tendrías que investigar de vos mismo, y dejas que tu ego se suicide para empezar a estudiarte con más humildad, a ver dónde cometiste el error. Por eso en este video te voy a compartir 3 nuevas claves para que dejes de echar las culpas afuera y puertas adentro termines por entender por qué ella nunca baila con vos. Veremos 3 tipos de personalidades que a menudo son objeto de rechazo por cualquier milonguera. Ahora, si quisieras agregar alguna clave más, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. El repetidor. Generalmente cuando estamos en nuestros primeros pasos, tratamos de ser cautelosos en la milonga. Caminamos, probamos los cambios de peso a ver si funcionan, le agradecemos a todas las mujeres que fueron víctimas de nuestros ensayos, intentamos ver los pasos de los milongueros y no pretendemos mucho más. Pero una vez que empezamos a descubrir qué pasos triunfaron en la pista o qué secuencias, entonces intentamos afirmarlas haciéndolas una y otra vez. Tantas veces que algunos bailarines o milongueros iniciados deponen cualquier posible creatividad hasta que se arman de una batería de movimientos que prueban con todas las mujeres. Y por consiguiente, solo bailan siguiendo una secuencia. Caminata, 8 atrás, 8 adelante, caminata, 8 cortado. Caminata, 8 atrás, caminata, 8 adelante, 8 cortado. Y allí comienza el problema, porque si hicieras eso, no solo mataste tu creatividad, sino que te convertiste en un repetidor de pasos que cualquier mujer podría disfrutar durante el primer tango, pero que luego en el segundo pensaría que tenés algún tornillo flojo, en el tercero empezaría a contar ovejas, en el cuarto rogaría por escuchar la cortina y al fin volvería a su mesa con los deseos de contarle a todas las mujeres que pueda, todas las que encuentre, la espantosa tanda que debió atravesar. Así que si me permitís una sugerencia, enfócate en el abrazo, una linda caminata y sazonala con movimientos agradables y creativos, no solo para complacerla, sino para que vos mismo no te aburras y desarrolles cada vez más un conocimiento de baile que atraiga todas las miradas. El parlanchín. Posiblemente el parlanchín sea uno de los más reconocidos desencantadores del baile. Más aún, yo diría que el parlanchín es un ladrón de baile, pero debo reconocer que no lo hace adrede, sino que en muchos casos es víctima de la verborrea, esa capacidad de hablar sin parar, bastante rápida en la mayoría de los casos, que se caracteriza por la dificultad para ser interrumpido y que prácticamente habla sin importarle si lo escuchan o no. No estaré padeciéndolo, ¿no? Yo podría intuir que es un trastorno, pero en general tiendo a pensar que este tipo de personalidad egocéntrica se desarrolló como un hábito que adquirió el hombre que vive solo, acostumbrado a hablarse y a oírse a sí mismo, de modo tal
que al estar con otros encuentra el terreno fértil para comunicar sus creencias, experiencias y opiniones, abalanzándose sobre el oído ajeno con una catarata de palabras que no tiene fin. Y este monólogo, que a menudo incluye palabras innecesarias, suelen conspirar contra el baile, porque todos sabemos que entre tango y tango tratamos de mantener una conversación, pero la pesadilla comienza cuando tu discurso no permite que esa conversación se desarrolle, y peor aún, cuando de repente perdés la noción de que estás trabando la circulación de la pista, creyéndote que a esa mujer le importa todo lo que tenés para contarle de tu vida, el tamaño de la hamburguesa que compraste, cómo se te cayó la mayonesa en la camisa, y no te das cuenta que ella quiere bailar, que la abraces y bailar, y que detrás de vos hay una enorme línea de milongueros esperando avanzar. No interpretás que solo le diste 40 segundos de tango y que a ella ni siquiera le interesa que le hables al oído, solo quiere compartir el baile. Y esto sin hablar de que de repente te sientes en la mesa para seguir hablándole y hacerle perder la siguiente tanda. Digo yo, ¿qué te hace pensar con eso que la mujer va a desear mirarte para que la invites a bailar? Un consejo: si no querés que te eviten porque tenés esa incontinencia verbal, acostúmbrate a escuchar más y a hablar menos. Medí tus opiniones y no discutas sobre todo. No te creas especial, porque lo único que te haría especial sería que empezaras a entender lo que ellas quieren. El desprolijo. A ver, varias veces hablé de las milongas tradicionales que respetan unas normas de comportamiento que llamamos códigos de la milonga, y las milongas no tradicionales que se manejan de una forma más relajada. En las milongas tradicionales, la apariencia generalmente tiene un lugar importante. Ellos van medianamente arreglados, con camisa y pantalón de vestir, o con saco y camisa. Y en las milongas no tradicionales se puede ir como uno quiera, con camisa y pantalón de vestir, como con remera y jean. Pero sea cual fuere el tipo de milonga, prácticamente me animo a asegurar que el 100% de las mujeres no quisiera bailar con un hombre desprolijo. Y al decir desprolijo, no me refiero solo a tener un baile de pasos desarticulados o inconexos con la música, sino al tipo de hombre que suele pensar: yo soy como soy, lo importante es lo que tenemos adentro, si alguien me quiere que sea por mí, yo no soy careta. Y tantas otras frases que escuchaba de mis compañeros de colegio cuando teníamos 14 o 15 años. Solo que esto a veces lo escucho y lo veo en gente que tiene 15 años, pero multiplicado por 4. La verdad es que no se puede creer que semejantes hombres grandes vayan a bailar con el pelo tan engrasado que hasta los piojos patinan, que vayan a bailar con una remera que parecería robada de la madriguera de un zorrino, con los pantalones manchados de tuco y pesto como para demostrar que ese mediodía comieron, y los zapatos que con solo verlos te inspiran la frase filosófica del polvo venimos y al polvo vamos. Digo yo, ¿y todavía te preguntás por qué ella nunca baila con vos? ¿Por qué no atraes su mirada? Si me permitís una sugerencia, hacete amigo del shampoo y el jabón, de la ropa limpia, el peine y los zapatos lustrados. Y si además podés ajustar tu baile con cada orquesta, te aseguro que ella te va a mirar, porque en la milonga nadie es como es, pero todos nos parecemos a la imagen que los demás tienen de nosotros. Si estás de acuerdo conmigo, déjame un comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Por todo esto, revisá dónde puede estar tu falla, mejorá tu baile y tu imagen en todos los sentidos. Y no desesperes, el tiempo demostrará que si te esforzaste, si realmente aprendiste, ella seguramente querrá que la abraces. Nos vemos en breve, mientras paso a paso pasa la cultura.